pues eso, Bárbara, Celan, Darí, Ferio. Esos eran los mecanismos de memoria, señor, ¿verdad? sí, De argumentación que se estudiaban cuando los silogismos. Silogismos de la lógica aristotélica. Sí, aristotélica. señor. Ay, Aristóteles. Que se utilizaban las vocales para indicar cuál era la posición de la argumentación. Exactamente, todo mnemotécnico. Ahora que la CELA ha prohibido hasta el suspenso, con lo cual sobran los profesores. ¿Para qué? Si no hay evaluaciones, ¿para qué vas a enseñar nada? Sí, sí. Claro, y a operarse al extranjero. Es maravilloso, claro. todos iguales, es lo que se llama el principio del igualitarismo. Sí. ¿Usted no sabe una palabra de trigonometría? Estupendo, tiene usted la misma calificación que el máximo experto en la materia. Pues sí. Bueno, las temperaturas no son muy bajas, porque va a llover prácticamente ya a lo largo del día en toda España. En Madrid nos quedaremos unos 18 grados, la máxima en Murcia, claro, Teodoro, que anima esto, 30 grados, y la mínima Ávila y León, 8 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wilet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en Repsol.info/movilidad eléctrica. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vanessa, ¿por dónde van los oyentes que están siguiendo el debate? Sí, hay mucho seguimiento en este momento. Está gustando mucho Ignacio Garriga y eso se nota en el cambio de tono en el contestador. Lo vamos a escuchar después de la pausa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Están muy pendientes de esta moción, nos dicen que la ven como histórica en varios sentidos además, porque nos cuentan que hacía mucho tiempo que no escuchaban un discurso que incidiera una por una en las fechorías del gobierno. Hoy es un día grande para la democracia porque a la señora Abascal esta democracia le concede el derecho que los restantes partidos políticos le están negando. Los pelos de punta al escuchar candidato a la presidencia, don señor Abascal. Vox está haciendo lo que la mayoría de los españoles esperamos, que es una defensa de nuestras libertades. Estoy segura que hay muchísima gente siguiéndolo. Al señor Ignacio Garriga es un lujo poder escucharle con tanta claridad. Tiene mucho público lo que está diciendo Garriga, porque está desgranando una por una todas las burradas que han cometido este presidente del gobierno, diciendo una cosa y haciendo otra. Y como son tantas, nos interesa oírlas una detrás de otra. En mi casa estamos todos escuchando. Dicen en el argot taurino que no hay quinto malo. Esta es la quinta moción de censura de lo que llevamos de democracia, así que espero que sea para bien. Bueno, vamos a ver, no sé los que quedan, no sé los relojes que quedan, pero cuando se acaben los 999 del reloj de Libertad Digital de nuestros 20 años que llevamos ya dando la barrila y atacando a los malos, 20 años se dice pronto. Bueno, pues este reloj que tiene dos variantes, este seguro que es el que más le gusta a Luis. No, yo estoy enfadado porque a ti te dejan exhibirlos y a mí no me dejan ni olerlos. Debe ser que sospechan que los voy a mangar. Segundo la moción. Haría si bueno, a lo mejor si te gusta, no lo pienso soltar. Es el 999. Ese es el 1000. No hay 1000. El 999 se rompe el troquel y ya queda para los coleccionistas. O sea, ya en Catawiki y tal, a lo mejor esperan que vayas a Todo Colección, Luis. Y allí lo recompres, más caro, claro. Es mejor comprarlo ahora. Sí, ¿no? Luego es carísimo, hombre, para los coleccionistas es carísimo. Bueno, esto además, ¿cuánto cuesta? Cuesta 325 euros, pero tiene el 10%, 32 euros 50 céntimos de rebaja para los socios del club, que Peter, estamos ya cerca de los 11.000. Exacto, camino de los 11.000. Pero es increíble ya esta cerca, gente. Hemos pasado de menos de 2.000 a cerca de 11.000 en menos de un año, Sí, ayer fue muy emotivo porque al socio al que le dedicamos el programa está en un ERTE y dijo que de lo último que se quitaba era de ser socio del Club de Libertad Digital y que había hecho a su hermana. Así que no me extraña que con esta gente vayamos ya camino de los 11.000, Federico. Bueno, pues ahí estamos. Es muy fácil conseguir este reloj que tiene el cristal de zafiro, que tiene la ventaja de que no se raya. Te puedes duchar con él, que cuando sales a estas horas de la mañana te metes en el agua y te has cargado el reloj. Bueno, pues no, porque este es
totalmente sumergible, lo que sea, acero inoxidable, bueno, es la repera, la leche, como decimos vulgarmente, ¿no? Bien, se consigue en una web que está muy bien, esto Alvia, que tiene buena memoria, se acordará, no es pascaliano, pero es memorable, en el sentido estricto del término. www.yoquierouno.com. Pero fácil de recordar es. Yoquierouno.com. Bueno, y si no, entran en Libertad Digital, sí, y ven el reloj con todos sus detalles y tal. Y si quieren dos, repiten. Está a punto de terminar. 50 minutos, ¿no? Lleva Ignacio Garriga. Es que ha hecho un gesto a Abascal como recolocándose en su escaño. Es que me ha parecido que hacía gestos de salida a torear. De salida. Bueno, os comento que en Cataluña, en otro escenario, el presidente del Parlamento de Cataluña acaba de comunicar que comienza a contar el reloj, empieza a ponerse en marcha ese reloj. Seguro que no es como los nuestros, Federico, será diferente para las elecciones en Cataluña, y todo parece indicar que serán el próximo 14 de febrero. Por otro lado, continúa Ignacio Garriga, que ha hecho referencia a una fiscalía controlada por el Ejecutivo y que rechaza cualquier querella que afecta a este gobierno. También ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de comprar todas las portadas de los periódicos y los medios para blanquear su imagen. Está relatando también el desastre económico que tenemos ya encima, y en estos momentos continúa su intervención, Federico. La verdad es que en este gobierno ha hecho tales fechorías que tener a un técnico que te dé papeles, pues 5 folios de economía, 5 de instituciones, 8 de la justicia, 4 de la fiscalía, 6 de la televisión. Bueno, si es que esto es inacabable. Es que no cabe. En esta Cámara, menos el nuestro. Porque Vox está a favor de un ingreso mínimo temporal. Un ingreso mínimo temporal, sí, pero no a costa de los contribuyentes, sino de ustedes, y de la eliminación del elefantiásico chiringuito que ustedes se han montado, en el que ustedes progresan, mientras los españoles se empobrecen. No hay dinero para los españoles, pero sí para su agenda internacional. Tan pronto como el señor Sánchez volvió de negociar el rescate de Europa, conocido como el Fondo de Reconstrucción Europeo, la ministra de Exteriores anunció que 1.700 millones de ese fondo ya estaban comprometidos a terceros países. 1.700 millones, señorías, que no verán nuestros sanitarios. 1.700 millones que no verán tampoco las pequeñas y medianas empresas que han visto cerrados sus negocios, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que afrontan desprotegidas la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Simplemente se entregarán a gobiernos de terceros países. Este gobierno ha traído la ruina, la miseria y la pobreza, como llevaron sus ídolos socialistas allá donde fueron en el pasado. Su prioridad ha sido protegerse. Por eso han tratado de desviar la presión del pueblo español, que cada vez les asfixiaba más, imponiendo, por ejemplo, el estado de alarma sobre Madrid, una medida tiránica que han justificado, además, con datos falsos y desactualizados. Solo esto ya sería motivo más que suficiente para que cualquier diputado apoyara esta moción de censura. Ya como se ha apropiado, ya parte de lo de Casado. Pero no han engañado a los españoles con sus juegos de trilero. Por eso se echaron a la calle el pasado 12 de octubre exigiendo lo mismo que hoy queremos representar: la necesidad de que salga del Gobierno todos ustedes lo antes posible. Yo veo un bloque, no sé si estáis viendo, Peter, Maruenda, tal. Yo veo todavía a la izquierda un bloque de folios bastante temible. No, yo creo que en este momento no ha ofrecido ningún síntoma de que esté empezando y además, ni siquiera a despedirse. Bebe agua. No. Y además me confirman mis espías paraguayos que no va a haber réplica del gobierno, que después de este señor directamente va a Abascal. Lo que pensaba, esperar a Abascal. ¿Sería en forma de V? ¿A qué país se refería? Desde luego, a España no.
Probablemente... Pero entre pitos y flautas todos los catalanes ya saben que este es el candidato de Vox en las elecciones del 14 de febrero, que es la noticia de hoy. Y por lo que hemos escuchado a los oyentes, veremos a ver la audiencia que ha tenido este debate mañana. Ahora, ha habido un momento muy entretenido cuando Garriga, citando a la ministra de Exteriores, ha dicho lo de los 1.700 millones y están todos los ministros con los móviles, pero ella tenía un iPad o una tablet y se ha ido a buscar diciendo ¿en qué momento dije yo lo de los 1.700 millones? No saben porque ni como ya no se acuerdan en qué me de lo los que he dicen, gastado. Claro. Y de parques acuáticos a rebosar. Eso sí, sin ningún tipo de protección ni distancia de seguridad. Aquellos que permitieron por negligencia o intención la expansión del coronavirus por todo el mundo, ahora se benefician económicamente de las necesidades urgentes de material sanitario y de productos esenciales que el propio virus chino ha creado. Eso es de justicia que con esos beneficios reparen... Chinos comunistas, claro, los pobres de Taiwán les llaman racistas, los de la organización. Tuviste al Tetros, a su número 2, diciendo, eso es una idea racista y los de Taiwán son chinos Han exactamente igual que los de Pekín. Vamos a ver, o sea, es que el hecho de que el maldito bicho apareciese a las puertas del más importante centro de investigación vírica del mundo, que es el Centro de Investigación Vírica de Wuhan, en el que, entre otras cosas, pues se fabrica todo el armamento químico chino, pues miren ustedes, como mínimo es extraño. Sí. Sin duda, existen motivos más que urgentes para desahuciar al gobierno de los señores Sánchez e Iglesias de la Moncloa. Y esta pandemia lo ha demostrado. El virus chino ha acelerado la materialización de los planes de imposición ideológica que se fraguaron desde su formación. Han puesto al descubierto su ineptitud para gestionar situaciones de crisis y ha desvelado la verdadera cara de sus integrantes, que siempre van a echar la culpa de sus desmanes a los gobiernos autonómicos, a la oposición o incluso a los propios españoles. Señorías, el gobierno de la nación está mejor trabada, ¿eh? Yo creo que aquí o estaba más inspirado, ha habido más corrección, porque lo veo como, o él está más suelto, y mejor las frases. Ha empezado más... Va a cumplir una hora ya de intervención de Ignacio Garriga y bueno, vemos a todos los ministros, excepto la vicepresidenta, consultando sus teléfonos móviles y algún portavoz del Partido Popular que ha salido, es el caso de Pablo Montesinos, a las puertas del Congreso de los Diputados para ofrecer una primera reacción, unas declaraciones a Televisión Española en Esto le llaman contraprogramar los nenes, momentos, ¿no? Efectivamente, bueno, básicamente vuelve otra vez a insistir que el Partido Popular no va a votar a favor de la moción de censura, no desvela el sentido del voto del Partido Popular y que se siguen fijando, Pablo Casado se sigue fijando en los problemas reales de las personas. Se informará cuando sea oportuno, tenemos el voto decidido, ha dicho Montesinos. De las personas seguramente humanas. ¿Y de qué estaba hablando este hombre? Eso de los problemas de los hámsters. Eso de los intereses reales de las personas, la verdad es que es ese tipo de abstracción además, vacía. No puede decir tenemos el voto decidido como si fuera una... Como si él tuviera algo. Y atención, porque si es cierto que esto se retrasa y que la intervención de Casado es mañana por la mañana, no conoceremos el sentido del voto del PP hasta mañana por la mañana. Pues fíjate que nos da lo mismo. Pues qué impaciencia, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo lo veis? Pues que se mantendrá todavía más el interés y la expectativa en esta moción de censura que el Partido Popular quería que no estuviera en el primer plano político. Dice, no interesa a nadie, no sirve para nada. De leche, pues llevar 5 días preparando el discurso. Está cebando, ¿no? Como se suele decir en el argot. Bueno, sale Montesinos a contraprogramar. Es una respuesta de argumentario, vamos. Ni Telecinco, ¿eh? Paco. No, que es una respuesta absurda, ¿no? Yo creo que, vamos, lo que está planteando pues el diputado Garriga, pues son cosas que afectan a todos los españoles, que preocupan a una gran mayoría de españoles, está siendo duro, y es un discurso que podría perfectamente asumir el Partido Popular, no tengo ninguna duda de ello. Por tanto, yo sigo pensando que se acabará finalmente viendo la luz Casado y se abstendrá, porque votar que no es estar al lado de los bilduetarras, lo que hemos dicho, independentistas, etcétera, y es muy torpe. En cambio, yo creo
creo que debería de seguir lo que hizo el PSOE en su momento, lo que hizo Sánchez, que fue acertado en la moción de Podemos y se abstuvo. Ya está. Es decir, simplemente dice, oiga, no es usted mi candidato, pero yo comparto buena parte de lo que ha dicho y lo hago mío, y entonces no voy a votar en contra de la moción. Bueno, vamos a ver porque Ketty Garat creo que tiene noticias del Congreso. Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bueno, o no noticias, porque es verdad que en los pasillos del Congreso y en los aledaños del hemiciclo está bastante tranquila la cosa. No hay ninguna reacción de momento a este discurso. Lo que nos llega básicamente es solo vía WhatsApp. Esperaban, de hecho, un discurso de Garriga, dicen desde el Partido Socialista concretamente, más duro en las formas, no en el fondo, que está siendo duro y contundente, sino en las formas, y por lo tanto pues se han creído su propia propaganda, Ketty. Sí, se han creído que son cafres y han hecho el discurso del PP, que es lo que les conviene, lógicamente. Claro. Eso parece. Y dos cosas de ambiente, básicamente, Federico. Por una parte, el incumplimiento del aforo que está perpetrando Podemos. Había un acuerdo de la mesa desde el pasado mes de junio para no superar el 50% de la presencia de los diputados aquí en el Congreso de los Diputados. Podemos lo está incumpliendo, también lo está incumpliendo Vox, que han tocado arrebato y están todos en sus filas a la espera del discurso de su líder, Santiago Abascal, pero Podemos también ha incumplido este acuerdo, PP y PSOE lo están respetando, y esto es lo que hace que algunas fuentes, concretamente del Partido Popular, estén denunciando que es una vergüenza que en una sesión como esta estén poniendo en riesgo a otros diputados. Me sorprende, esto es lo que nos están diciendo. Pero si este tío se saltó cuando estaba su señora infectada por el infectódromo del 8 de marzo, se plantó sin mascarilla en el Consejo de Ministros y a un metro escaso del ministro de Justicia le esputaba sus dicterios. Sí, pero de todas formas, pues don Federico, esto si llama la atención, no existe ninguna normativa en el Parlamento que permita a quien sea imponer que se cumplan los acuerdos. Bueno, pues no lo sé. No hay ninguna normativa. Puede haber un acuerdo parlamentario en la mesa que no es además ley parlamentaria porque no está dentro del reglamento, pero no hay ninguna manera de que se obligue a su cumplimiento. Te decía que esto, por una parte, en relación al ambiente que hay en el Congreso de los Diputados, y por otra parte previsiones horarias, Federico. A ver. Lo que nos han contado básicamente desde Vox es que la intención en su organigrama temporal de la jornada es que el discurso de Garriga, que en un principio se esperaba de unos 45 minutos, han mandado una comunicación de prensa que se espera que dure hasta las 11 de la mañana, y a partir de ese momento interviene directamente Santiago Abascal para blandir los mismos argumentos que está exponiendo en estos momentos Ignacio Garriga, con lo cual 2 horas del telonero, no sé si llamarlo así. Sí, puedes llamarlo así, porque si no, ¿cómo llamamos a Abascal? De este debate, después la intervención de Santiago Abascal, recordamos, sin límite de tiempo. El gobierno puede intervenir cuando quiera, también sin límite de tiempo, y las previsiones es que esto nos lleve hasta la 1 o 2 de la tarde, receso, y se retoma a las 4 con los grupos de la oposición de menor a mayor. Alguna siesta. Y empezará quien Teruel Alpiste, empezará esta tarde. Empiezan con el grupo mixto, con el grupo de menor representación parlamentaria, de menor a mayor, con lo cual los grandes, como se suele decir, el Partido Popular queda para mañana. Yo estoy ganas de saber el primero cómo explica a la gente de Teruel, como es el que menos votos tiene. Porque puede ser el canario también, ¿no, Ketty? Sí, ahora mismo no sé cuál de los pero en todo 3 caso, primeros. Tengo interés por saber cómo explica que el voto a Teruel existe es para apoyar a Bildu, para apoyar a la Esquerra, para que el dinero se vaya a Cataluña y al País Vasco. Por supuesto, en Teruel no ha habido ni un euro de inversión desde que está el valenciano pues será que les gusta. En el poder. No, será, si hubiera elecciones ahora, no salía ni para la escalera de su casa, que por otra parte está en Valencia. Es que nació en Cutanda. Me presento por Barcelona porque estuve ahí de joven. O sea. También tendrá interés, Federico, saber lo que dice Sergio Sayas de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, me ha sorprendido. Con todo lo que está pasando en Navarra, ¿van a votar en contra de Vox?
Eso han anunciado, que van a votar en contra, y bueno, tiene su enjundia también porque además no anticipa, pero hay que recordar que Sergio Sayas y UPN asisten precisamente en coalición a las elecciones, con lo cual representa las dos sensibilidades, la de UPN y la del Partido Popular, y podría o normalmente anticipa los argumentos que posteriormente se producen por parte del Partido Popular, pero en este caso pues no lo va a poder hacer. Sergio Sayas, que es un parlamentario extraordinario. Extraordinario, pero va a hacer un papelón lamentable, sí. sobre todo porque con la situación de Navarra, es que esa mitad responsabilidad de Bildu, mitad del PSOE, pero ¿cómo es posible que no apoyes esto? Yo creo que los políticos se vuelven locos al final, ¿eh? Bueno, al final o al principio, no sé, pero hay como una pérdida de sentido de la lógica, de la realidad. Se está dirigiendo ahora mismo Ignacio Garriga al ministro Grande Marlaska, al que ya se ha referido en un par de ocasiones cuando ha hecho referencia a la situación y al blanqueamiento de la banda terrorista ETA y el reescribir, ¿no?, de la historia que está haciendo el Partido Socialista, y ahora mismo también con la política migratoria. Tenemos que hacer otra pausa para la publicidad, pues Federico. La hacemos y volvemos. No, si se va a tirar hasta las 11, ningún problema. Ah, el Corte Inglés, no, pero, sí, hombre, la visita al Corte Inglés no. Es que acaba de abrir el Corte Inglés, esto es además se pueden seguir, lo pueden llevar en su móvil, con la aplicación de radio, lo pueden llevar y con su pinganillo lo oyen. Y el traje que lleva Garriga también está bien cortado, ¿no? Muy se podría bien decir cortado, que es elegante, clásico, sí, señor, de corte clásico. Sí. Él está fornido, pero bien, ¿eh? No está regordío como Ábalos. No, está bien. Elia, a ver. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de esa tarifa plana, el Corte Inglés Plus, que efectivamente por 19,90 euros al mes pues puedes tener todo lo que quieras, moda para hombre, mujer, infantil, joven, accesorios, calzado, perfumería. En 2 horas lo tienes en tu casa, más de 500.000 productos y en 500 marcas, todas las que quieras, y además el primer mes es gratuito, lo puedes probar durante un mes, un 10% de descuento en la primera compra y nada, simplemente descargarte la app y empezar a disfrutar del Corte Inglés Plus, que es mucho más que una tarifa plana. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Movimientos de desestabilización en las naciones de la iberosfera no son causales. Responden a una estrategia articulada, desde el Foro de Sao Paulo primero y en la actualidad desde el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla no es otra cosa que un cártel político que reúne a los principales representantes de la izquierda bolivariana y socialcomunista y que está encabezado, entre otros, por José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva y Rafael Correa, y el apoyo, también, de delincuentes condenados como el exjuez Baltasar Garzón o el pedrasta Evo Morales. Un cártel, el de la Puebla, en el que ha participado la ministra Irene Montero recientemente y en el que su partido, Podemos, ha encontrado cobertura económica y política. De ahí el apoyo de los prófugos bolivarianos Morales y Correa a Iglesias por su preocupante situación judicial. Una estrategia, la de este cártel, calculada y medida para liquidar la división de poderes, dinamitar el Estado de Derecho, enfrentar a ciudadanos, reabrir heridas del pasado e imponer una visión única de la sociedad y de la historia. Unos resultados, los de Puebla, conocidos en todo el mundo. Más hambre, más miseria, más división, más violencia, menos democracia y menos derechos individuales. Un proceso de destrucción medido y calculado al detalle por la izquierda más radical. Y solo esto, señorías, ya sería motivo suficiente para censurarles. Pero hay más. Porque mientras el Gobierno permite que vengan jueces argentinos a juzgar nuestra historia bajo su sesgo ideológico, bloquea las peticiones de Bolivia para interrogar a Pablo Iglesias,
a Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón sobre los pagos a Podemos realizados por Evo Morales. Señor Iglesias y señora Montero, los españoles no permitirán que conviertan a España en Argentina. Pablo no será Néstor e Irene nunca será Cristina. Por más que los grandes banqueros como Ana Patricia Botín les apoyen, por cierto, la señora Botín, ayer buitre especuladora según Iglesias y hoy comprometida, activista, según la señora Montero. Es preocupante también que Dolores Delgado, exministra socialista y actual fiscal general del Estado, sea pareja de Baltasar Garzón, el exjuez condenado por prevaricación y abogado de todos y cada uno de los altos dirigentes de las tiranías de la iberosfera. Estos intentos de transformar España en una república bananera ya sería motivo para censurarles. Señorías, este es un gobierno ilegítimo y criminal, responsable de la muerte de 60.000 españoles y de la pobreza extrema de millones de familias. Ni una dimisión y ni una disculpa al pueblo español. Por el contrario, les sobra chulería y matonismo político a raudales. Oye, ahora es cuando está realmente bien. Lo va a tener difícil Abascal. Aquí solo puede empatar, ¿eh? Hombre, es que hay que decir que en lo que se está refiriendo, es decir, a la cuestión de la pandemia, aquello del señor Sánchez, decir que él había salvado de la muerte a 450.000 personas. Oiga, mire, usted no se puede ser tan desvergonzado. Sinceramente, y no, el término no tiene ningún sentido insultante, sino descriptivo. Es la ausencia completa de vergüenza. Bueno, y toda la que ha hecho de política internacional, esa es la batalla de las ideas que dijo Casado Dixit a Cayetanix, que no iba a entrar. Pues que no entre, pero fíjese lo que se está ahorrando, que es poder comparar con los Kirchner a los Iglesias, porque está todo unido. Que es una evidencia, por lo demás. Claro. Yo creo que Garriga está acertando en las formas porque lo está diciendo todo sin tener que recurrir a palabras gruesas ni insultos, lo está diciendo todo y además se está descolocando con la elegancia parlamentaria con lo que le está haciendo. Lo que sí creo es que, aunque haya muchas cosas que censurar al gobierno de Pedro Sánchez, los tiempos también son importantes. Y si te haces un discurso elegante y contundente y no lo demoras mucho en el tiempo, coge más fuerza. Porque luego, habéis dicho antes telonero, luego el que tiene que venir es Santiago Abascal, que es el que tiene que triunfar sobre la exposición de Garriga. Y en eso lo de acortar los tiempos ayuda, ¿eh? ¿Me permites, Federico? Le damos un último turno a Paco Maruenda, que se tiene que ir. Sí, por supuesto. Paco, ¿cómo estás viendo a tu paisano? Yo lo estoy viendo muy bien y creo que Abascal también estará bien, se van a complementar, se han trabajado mucho los dos discursos, como es lógico. Sobre todo esta última parte está muy bien trabada, ¿eh? Bueno, es que piensa que 2 horas son muchas horas para hablar, sí. ¿Sabes? Y en unos momentos estarás mejor, otros pues peor, he dicho con todo el cariño, pero vamos, a mí la parte que he estado oyendo, pues afortunadamente en este programa, pues a mí me parece que está muy bien y que es un discurso de altura y que muestra que es un muy buen candidato y que Abascal acertó. Tenía otras personas, Iván Espinosa, que lo hubiera hecho muy bien, es decir, que hay más gente allí, Olona, etcétera, pero que Garriga lo está haciendo bien y además le ha dado a Abascal, que es muy hábil en eso, una plataforma magnífica, extraordinaria, pensando en las elecciones catalanas de mi tierra. Que acaban de convocarse. Efectivamente. Por eso yo creo que está bien, está haciendo un muy buen guión y muy buen desarrollo. Bueno, pues vamos a ver si tenemos más noticias del Partido Popular, que va a aparecer como el emplazado. En la Edad Media era costumbre en España, cuando a alguien le echaban una maldición, porque había matado a su padre o a su madre o algo, es decir, el emplazado. Estaba emplazado a rendir cuentas ante el Altísimo y hubo varios reyes que se llaman Fernando VI el emplazado, que es que estaba emplazado ante Dios para rendir cuentas de lo que había hecho. A este paso, el Partido Popular es el partido
para emplazarlo mañana. Miriam Muro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y están bastante críticos en el Partido Popular, Federico. Dicen que es una pérdida de tiempo lo que estamos viendo y además aseguran que se está pudiendo comprobar por todos aquellos que están viendo el discurso de Garriga, que no se puede gastar ni un minuto más en iniciativas como esta. También dicen que este discurso de Ignacio Garriga no está teniendo nivel para una moción de censura de la quinta economía del euro, que está bastante flojo. No, la cuarta, que no presuman que ya no tenemos lo que teníamos. Pues eso dicen desde el Partido Popular. Esta mañana, cuando llegaba a la carrera, para que no le preguntaran por qué va a votar, Teodoro García Egea decía esto. Con fallecidos, con rebrotes y con contagios, la verdad que esta moción de censura es una pérdida de tiempo. Pero hoy toca votar. Todos son fuentes del Partido Popular pues diciendo eso, que en estos momentos están viendo un nivel muy bajo, aseguran en ese discurso de Ignacio Garriga, y también apuntan a que el voto del Partido Popular, como te explicaba esta mañana, no se va a saber hasta mañana, hasta ese discurso probablemente de Pablo Casado. A mí me parece un error, un disparate de tal calibre, o sea, este tipo de discurso. Primero, el discurso está siendo muy buen discurso. Segundo, ese discurso lo puede hacer cualquier candidato del Partido Popular, empezando por Teodoro, que es peor orador que Ignacio Garriga. Y después no se entiende la lógica interna. Tú no puedes decir al mismo tiempo que es un discurso desastroso, disparatado y tal, pero que no sabes lo que vas a votar. ¿Cómo vas a decir eso? Pues o lo uno o lo otro. A ver, Peter. No, que es que volvemos a lo mismo. Me da igual, esta moción no sirve para nada. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué van a votar ustedes? No sé. Sorpresa, tendrán que seguir viéndolo y esperar hasta mañana para saber qué votamos. De verdad que los realities no lo hacen tan bien para cebar a la gente de cara a un espectáculo, ¿eh? O peor, porque Basile sabe el final del concurso antes de que termine. Yo creo que estos no. Ana Pastor Julián acaba de publicar un tuit. Es un desprecio a los ciudadanos que los que somos servidores públicos tengamos que dedicar tiempo a una moción de censura que es y resultará un fracaso en vez de tramitar la ley que presentó el Partido Popular de protección de la salud tan necesaria para luchar contra la pandemia. Esto quiere decir, es que dicho por Ana Pastor, que ha albergado, que ha cobijado, que ha protegido todas las fechorías cometidas por la extrema izquierda separatista y comunista. O sea, tiene narices que venga esta tía a decir algo parecido a que, como se está debatiendo esto, no se va a debatir la ley del PP. La ley del PP se debatirá mañana o la semana que viene. ¿Qué pasa? ¿Que la va a apoyar el PSOE porque no sea hoy? Ya sabes que la tengo bajo mi protección. Ya, pero es que tus pecados son tantos que... pero yo te los perdono a ti, a ella no. Pero no te cebes con ella, si lo que ha puesto en marcha el Partido Popular... yo me cebo con todos los que no hacen el bien, porque es mi obligación. Pero con todos, de manera equitativa, no con unos más que con otros, porque lo que estamos viendo es una estrategia coral del Partido Popular que está tratando de pinchar esto con este tipo de intervenciones, de tweets, de mensajes. Coral, Luis, como el juego del Real Madrid, que consiste en que todos se pasan la pelotita y nadie tira a puerta. Pero si yo entendería incluso lo del juego coral. Lo que no entiendo es que lo planteen tan mal, porque efectivamente si tú estás diciendo que es desastroso todo lo que están presentando, que es impresentable, pues di ya que vas a votar que no. Pero no puede ser que digas que es desastroso, pero que no dirás hasta mañana lo que vas a votar. Claro. Eso parece de sentido. ¿Por qué os interesa tanto? Si es que no me interesa lo más mínimo. Entonces no le dediquemos pues oiga, Luis, porque estamos aquí Luis, para comentarlo. Como digas tú que esto es una pérdida de tiempo y que no te interesa nada, es que estás a 10 minutos. No, a mí me interesa mucho más el debate, el discurso, los discursos, que el sentido de votación del PP, francamente. No, hombre, no, pero no, a mí no me interesa el sentido de votación del PP, sino la peculiaridad de un discurso político, en este caso en particular del PP, que está diciendo al mismo tiempo dos cosas contradictorias. Bueno, pues ya te he dicho que es que la propia moción de censura tiene esa doble cara. Por una parte tienes la crítica a la gestión del Partido Socialista, del gobierno socialcomunista, y yo creo que ahí no le va a temblar la voz al señor Casado, quiero pensar, porque de lo contrario apaga y vámonos, y luego está la parte constructiva. Entonces yo, si fuera Casado, a la parte constructiva no le dedicaría ningún tipo, o qué va a querer, cargar también contra... Pero ¿tú no crees que sería más eficaz el silencio ahora que no meterle el dedo en el ojo antes de que habla Abascal? Bueno, no sé, a ver, don Francisco Rosell.
Muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Paco, tú que eres una persona sensata y tal. Luis, Gabriel y compañía. O sea, buenos días. ¿Cómo ves lo que está... Primero, la actuación del parlamentario Garriga, que para muchos será la primera vez que lo ven? Es decir, aquí lo hemos entrevistado, pero era un gran desconocido justo el día en que se convocan elecciones en Cataluña, que en ese sentido han acertado. Pero ¿cómo estás viendo esta especie de filibusterismo en las redes o por WhatsApp o por Twitter? Qué pérdida de tiempo, qué aburrimiento, tal, podíamos hacer otra cosa. Bueno, yo creo que lo que está saliendo por las redes es bastante instrumentalizado por las formaciones políticas. Es decir, por tanto, hay que relativizarlo muchísimo. Yo lo que estoy viendo, bueno, la intervención de Garriga, pues creo que es la línea un poco de lo que se llama cuando se juega en un campo de tierra, tanto al fútbol como al tenis, es asentar el terreno, ¿no? Asentar el terreno para que llegue posteriormente a Abascal, que será el discurso importante, sobre todo, no ya en el fondo, que lo será, sino en el tono y un poco la ambición de ese discurso, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la clave de una moción de censura que evidentemente, como estáis diciendo, y parece una obviedad, pues coloca en una situación muy complicada a Pablo Casado, porque es verdad que realmente ahí Vox ha tomado la iniciativa a Casado, ha tomado la iniciativa en la oposición, y esto le complica mucho la forma de actuar al propio Casado. Y es verdad que a mi juicio, Casado no puede dar que no, porque yo creo que los elementos de moción de censura sobre Pedro Sánchez son clamorosos. Ya ha superado incluso a nuestras fronteras y a las páginas de la prensa internacional del disparate que está suponiendo en todos los terrenos, en el político, la demolición de las instituciones, en el económico y en el sanitario, ¿no? Pero claro, él evidentemente, yo creo que Pablo Casado no puede renunciar a presentar en un momento más posterior una moción de censura y por tanto debiera quedarse en esa abstención y graduar muchísimo su discurso, que debe ser, por un lado, de atraer a los electores de Vox en la medida posible en una segunda fase y sobre todo lo que decíamos ayer, él no puede estar ahí sin saber qué dirección tomar, porque si te quedas en tierra de nadie te quedas un poco en la nada y eso es peligrosísimo para una formación política, porque hemos visto con la perspectiva de estos 40 años cómo vimos cómo UCD desapareció y Alianza Popular desde un extremo del tablero fue apoderándose de ese espacio y fue creciendo. Acaba en estos momentos de terminar su discurso Ignacio Garriga. Sí, ha terminado. Y están semi-abrazándose, sin nada, lo justo, se tocan solo la manga del traje. Una hora y 23 minutos ha durado aproximadamente. Bueno, Eduardo Inda, ¿cómo has visto al parlamentario Garriga? Pues lo he visto, la verdad es que muy nervioso al principio y luego muy bien en las formas y excepcional en el fondo. Creo que ha sido un discurso muy trabajado, un discurso muy completo y un discurso que la verdad es que si uno lo escucha, todo lo que ha dicho era absolutamente verdad, pues invitaría a muchos españoles a salir corriendo. Sí, vamos a ver porque le toca ahora precisamente, ya entra Santiago Abascal en el Pleno. Y ya los de Vox, que han aprendido de Podemos muchas cosas, por ejemplo la coreografía política, etcétera, pues ya se levanta enseguida Macarena Olona y se levanta Iván. Sí, y ha habido ovación aplauden. a Garriga cerrada. Bueno, también, es que yo sinceramente creo que la ha merecido, porque era el estreno. Oye, no es cualquier cosa hacer un discurso de una moción de censura para estrenarse en las Cortes. A ver, vamos a ver qué dice Santiago Abascal. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y quizá me quede corto, señor Sánchez. Y es el gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Los diputados que hoy le apoyen en sus intervenciones y que le otorguen su confianza son responsables ante el pueblo español de sus públicas y ya conocidas fechorías. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho
y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. No son ustedes un gobierno. En realidad son ustedes un frente popular social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia. Y a los españoles se les ha terminado la paciencia. Todavía no ha transcurrido un año desde el mayor fraude electoral de la democracia, el mayor engaño a un electorado que acudió a las urnas con una promesa de Pedro Sánchez: no pactar ni con Podemos, ni con los separatistas, ni con los diputados que apoyan a la banda terrorista ETA. Millones de electores fueron estafados en solo 24 horas. Y he de decir que, por desgracia, no es nuevo el engaño de un gobierno a sus electores en democracia. Pero nunca, en más de 40 años de democracia, se habían traicionado las promesas electorales de una forma tan rápida, tan grosera y, a cambio, sin dar la más mínima explicación en esta tribuna, porque usted no lo ha hecho desde el mes de noviembre, señor Sánchez. Porque nunca, en más de 40 años de democracia, ha tenido España un presidente tan ansioso de poder como para pisotear su propia palabra con tanta vileza. Ya sé que el señor Garriga ha relatado perfectamente esta circunstancia en la intervención anterior, pero permítanme que lo repita. Es mi deber, y lo es porque nunca se repetirá lo suficiente, que el señor Sánchez se ha convertido en presidente del Gobierno utilizando malas artes y siendo un mentiroso sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa, y asusta imaginarlas, con tal de permanecer en el poder. Solo diciéndolo en esta tribuna con toda claridad, los españoles de ahora y los historiadores de mañana podrán entender toda la injusticia y todo el desastre que España sufre por culpa de este Gobierno. Y sí, señorías, sí se podía saber, porque yo mismo lo anuncié en esta tribuna, anuncié todas las calamidades que su coalición de Gobierno traería a España. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos libertad y más pobreza, que habría menos convivencia y más ideología totalitaria y sectaria. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos ley y orden y más golpismo y más violencia política. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos trabajo y más subvenciones y mordidas para cómplices y mafias. Y que habría menos respeto internacional para nuestra nación y, a cambio, más alianzas con gobiernos corruptos y criminales. Sabíamos, en definitiva, señorías, y así lo expresé, que con ustedes tendríamos menos España y más miseria. Y en esas estamos, señor Sánchez. Porque está comprobado, no se puede romper la nación sin hacer un daño palpable y claro a todos y cada uno de los españoles. ¿Cuánto nos hubiera gustado equivocarnos en nuestras predicciones? ¿Cuánto nos hubiera gustado que hoy nos pudieran acusar de exagerar y que pudieran hacerlo con razón? Pero es que ni siquiera Vox fue capaz de prever que ustedes irían más allá. Y he de decirles que es cierto que no se puede culpar al Gobierno de la fabricación del virus chino, pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país, China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños. Y sí se les puede acusar a ustedes también de haber condenado a España simultáneamente al confinamiento más severo y a las mayores tasas de mortalidad del mundo, también entre ocultaciones y engaños, como China. Muy al contrario, cuando les pedimos en el mes de febrero que se suspendieran los vuelos con el país asiático, ¿qué hicieron ustedes? Es bien sabido y se ha dicho esta mañana, lo de siempre. Nos llamaron racistas.
El caso es que esta epidemia que todavía padecemos, a pesar de que el señor Sánchez dijo en junio que habíamos derrotado al virus, ha puesto de manifiesto, más si cabe, el daño que unas personas sin escrúpulos y enemigas de los intereses generales de la nación están infligiendo, que no infringiendo, a todos los españoles. Señor Sánchez, dígame, cuando me responda, un solo gobierno que lo haya hecho peor que ustedes, otro gobierno que haya manejado peor a lo largo del mundo esta pandemia. Dígame un solo país, un solo gobierno con mayor confinamiento, con mayores contagios, con mayores tasas de mortalidad y con mayor ruina. La verdad es que no lo hay y por eso no me lo va a poder decir y por eso afirmamos que su gestión ha sido negligente y ha sido criminal. Y repito... Bueno, ha empezado por las orejas, No, ha querido demostrar que no se va a arrugar. Es decir, No, además ha empezado eso, es decir, otros se arrugarán y se lo pensarán. Yo no me lo pienso, voy a la cabeza, pero está teniendo una eficacia... Ese es sin duda el papel de Santiago Abascal y erraría si tomase otro. Está claro que lo que tiene delante es el ataque contra un gobierno efectivamente criminal y es lo que está Ahora, haciendo. esto, Dieter, yo no sé, pero es que claro, lo que decía antes, no sé si lo ha dicho Maruenda o quién, que está, o Paco Rosell, que está asentando el terreno, es que Garriga ha hecho, digamos, el discurso institucional y ahora estamos viendo el discurso político de Vox, que es un discurso de desplazamiento, no es de censura, es de condena, es de demolición. Al gobierno, de denuncia y de condena, claro. Rosell decía lo de asentar el terreno, Maruenda decía lo de discursos complementarios y es verdad que ha habido un primer discurso, el de Garriga, que ha sido igual de contundente en el fondo, pero en las formas otro estilo, un relato de los hechos y ahora se lo ha dejado, bueno, pues en los toros, Federico, sí, que tú tanto conoces, le ha dejado para que venga la faena de... Ha hecho la tarea de brega, ha hecho la brega, que es muy difícil, para que ahora entre este a matar. Ha dejado 2 recados al Partido Popular ya en los breves minutos, bueno, lleva ya 10 minutos. Los diputados que apoyen esta moción de censura van a ser responsables de sus fechorías y solo diciéndolo en esta Cámara los historiadores podrán contar lo que sucede en el futuro. Ese momento en que lo ha dicho, digo, ya esta es la primera para Casado y no lo ha nombrado todavía. Planes que van desde la simple conservación del poder a toda costa hasta la continuidad de un proceso golpista en Cataluña, diseñado contra España y contra la libertad, y negociado desde hace muchos años con enemigos declarados de la nación. Ya sabíamos, señorías, y aquí mismo lo denuncié, que Pablo Iglesias, mientras juraba lealtad al rey, maniobraba para destruir la monarquía. No imaginábamos entonces que sería capaz de utilizar la muerte y la destrucción económica para acelerar esa guillotina de libertades con la que con tanta impunidad nos amenazan desde hace años. Muerte y destrucción de las que Pablo Iglesias es directamente responsable en su peor aspecto, en el que trata del inhumano abandono a decenas de miles de ancianos en las residencias. Decenas de miles bajo su responsabilidad, asumida voluntariamente, asumida pomposamente y asumida trágicamente, señor Pablo Iglesias. Pedían medicinas y les mandaban morfina, suplicaron asistencia y recibieron silencio. Y quizá pudieron ver en sus últimos momentos aquella portada bien pagada en todos los periódicos, aquella portada única y estremecedora que proclamaba «Salimos más fuertes». Ellos no han salido, murieron solos y murieron abandonados como en una película de terror de las que tanto les gustan a algunos. Sin la extrema unción de un sacerdote, es decir, sin la asistencia espiritual que muchos deseaban en esos últimos momentos,
sin la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos, sin la compañía de las personas que más les querían. Algún día la historia les juzgará por la especial crueldad en el abandono de los moribundos y en la despedida que merecían en sus últimos momentos. Había cargado un poquito demasiado la suerte. Quiero decir, tiene razón en el fondo, ¿no? Pero tiene razón en el hecho de que se ha reducido la muerte a una abstracción y que la matanza de ancianos que se ha producido en las residencias políticamente es una responsabilidad del señor Iglesias. Y que lo fantástico es que como la muerte se ha reducido a una abstracción, la responsabilidad moral ha desaparecido. Si esto ya no es una cuestión de responsabilidad política, se lo digo sinceramente, es la responsabilidad moral. O sea, ¿cómo un individuo puede vivir con eso a cuestas? Esa es la parte, digamos, que a mí me ha faltado después de la acusación. Es decir, es que ustedes están llevándonos a una sociedad en la que ya nadie tiene derecho a morir dignamente. Que ustedes nos lo prohíben, ustedes convierten todo en un trámite administrativo. Pero bueno, en conjunto... La relación con la muerte es lo que define la civilización, el silencio que tenía que haber en ese momento en la Cámara sería un silencio sepulcral, desde luego, porque vamos, es que ha ido directamente a por él, ¿eh? Y con razón. Y con razón, claro. Respeto, señorías. Les pedimos respeto a esta Cámara, pero no se equivoquen. No solo les pedimos respeto para el rey y para la soberanía o para los militares que desfilan uniformados. Exigimos respeto para los ujieres. Exigimos respeto para el personal de mantenimiento de esta Cámara, para el personal de limpieza de esta Cámara. Exigimos respeto para los camareros, para los cocineros y para todos aquellos que vienen aquí todos los días, dignamente uniformados y con el decoro que esta casa requiere, mientras les contemplan a algunos de ustedes, vestidos de cualquier manera, con esas ínfulas de señoritos que se piensan que por tener poder o por tener dinero pueden faltar al respeto a las más elementables normas de convivencia. Pero si no respetan al rey o a la soberanía, respeten al menos a los trabajadores de esta Cámara, respétenlos ustedes, porque esto no es una taberna, y mucho menos una erricotaberna, ni es una casa ocupada, ni es un mercado negro en el que se subasten los intereses generales para satisfacer intereses espurios y localistas. Y como decía al principio de mi intervención, señorías, a los españoles se les ha acabado la paciencia. Y por eso mismo considero que es deber de esta Cámara devolver la palabra a los electores, para que a través del voto puedan juzgar ellos estos meses de caos, de muerte y de ruina, y puedan elegir libremente a representantes que de verdad les protejan y que les respeten, y sobre todo, a representantes que les digan la verdad sobre la gravedad de la situación y sobre los futuros pactos. Por eso, si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico, porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias: tristeza y tragedia. Ni España ni el mundo tienen nada que ver con la situación que teníamos en noviembre de 2019, cuando se votó la composición de este hemiciclo. Hay amenazas. Dar un argumento a Pablo Casado para que la quiera apoyar. Es decir, no me quiere usted apoyar a mí como candidato alternativo. Acabo de encontrar un compromiso solemne de para convocar elecciones. Y además usted se fía de mí, nos conocemos desde jovencitos, tal. No, ese sin nombrarlo, en eso está siendo hábil, pero es el segundo puyacito, digamos, ¿no? Todo eso está en peligro, señorías. Todo está amenazado y este Parlamento fue elegido en circunstancias
muy distintas y con programas electorales, además de traicionados, inaplicables hoy en día. Por eso es urgente que los españoles sean convocados a las urnas, para que los partidos nos dirijamos a ellos en este nuevo escenario y expliquemos qué se puede hacer para recuperar la paz y la prosperidad que los españoles merecen. Por todo ello, reitero, me presento como candidato a la presidencia del Gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Y hasta en los bancos del Gobierno saben que, a diferencia del último candidato en la última moción de censura, yo sí cumpliré mi palabra. Con la misma solemnidad me comprometo a que esas elecciones se desarrollen en un clima de libertad y de igualdad de oportunidades. Las fuerzas de seguridad, esas que Pablo Iglesias desprecia, pero que protegen sus predios serranos, garantizarán que no se ataque el acto político de ningún partido legal, de ninguno. Los españoles podrán votar sin miedo, como no han podido hacerlo hasta ahora en muchos sitios, porque existirá un gobierno implacable con cualquier forma de violencia política. Y los terroristas callejeros del separatismo, sus cargos públicos en rebeldía o las milicias subvencionadas de Podemos y sus secuaces tendrán que tener mucho cuidado de volver a entorpecer las libertades democráticas, como por desgracia han hecho hasta ahora con absoluta impunidad en todos los procesos electorales, delante de todos y cada uno de los actos políticos de Vox. Y que no se preocupe el señor vicepresidente, seguirán protegiendo sus propiedades si llega a ser necesario, incluso sus segundas propiedades. Pero hay guardias y policías suficientes en España para evitar que le molesten a usted en su piscina y, a la vez, para impedir que a los partidos de la oposición les apedreen los secuaces que usted manda con sus infames alertas antifascistas. Tiene una virtud, y es que él antagoniza con Podemos, mientras al otro le dice simplemente que no tiene palabra. Con lo cual, ya entre Vox y Podemos es mucho, cada vez lo tiene más difícil Casado, la verdad. Bueno, es que lo que decía antes que Tigara también es un dato, sencillamente, en fin, ilustrativo. Los que están masivamente presentes son los dos partidos, digamos, que polarizan el debate, por una parte Podemos y por otra parte Vox. O sea, esa radicalización, si queremos usar ese término, está presente hasta desde el punto de vista presencial de los diputados. Sí, y es que desde la perspectiva de Vox y de cara al electorado general, al no muy definido ideológicamente, está claro que el adversario frente al cual Vox puede más fácilmente asentar una legitimidad constitucional es frente a un partido que gobierna y que abiertamente es un partido en los límites de lo delincuencial, sin más. Sí, y en esta parte del discurso Abascal está haciendo algo que no podía hacer Garriga, y es decir, lo que yo haré si soy presidente, y lo primero que ha ido es: si soy presidente garantizaré las libertades públicas y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, además de proteger su chalet y a usted y a su familia, protegerá a la oposición cuando quiera hacer mítines en el País Vasco o Cataluña. Luego, además, el lenguaje corporal de Abascal está siendo de una agresividad contenida. Es decir, parece un toro a punto de arrancar. Lleva una talla más, lleva la talla suya, no la talla menos, que a veces lo presentaba apretado. Así se convirtió en Icono Gay, o sea, es que era tremendo, no cabía nunca en la chaqueta. Está en su talla, pues claro, tiene ese pecho lobo, pues eso. Pero el momento, digamos, físico de dirigirse al otro es de alguien que va por ellos, es decir, no es de alguien que les tiene miedo, sino todo lo contrario, de alguien que se hace temer. Y eso en una derecha tradicionalmente acoquinada, pues también se agradece. Yo creo que más de lo que parece, es decir, el lenguaje visual capta más a veces las intenciones de uno o el deseo de que lo representen a uno que no un discurso muy trabajado,
Bueno, y aquí respiramos seguros, ¿verdad, Federico? Con tranquilidad. BIO es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que también podemos instalar en nuestras casas, y es el primero que podemos encontrar en el mercado, que nos garantiza una pureza total del aire. BIO le va a ayudar... Sobre todo esos aerosoles que ahora nuestros científicos, también los nuestros, el señor Jiménez, han detectado como uno de los problemas básicos. Lo que los depura es BIO. Como uno de los problemas básicos, y que también este gobierno se niega a reconocer como la Organización Mundial de la Salud. No se niega a reconocer nada. O sea, este gobierno no reconoce ni la ley de la gravedad. Podemos pensar todo el mundo está pensando en el COVID-19, pero hay también otras enfermedades respiratorias graves que pueden ayudarnos. En otoño, alergias de toda clase, la fatiga. Etcétera. Bueno, reserva ya tu BIO, lo puedes tener en casa llamando al 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de radio vas a poder disfrutar de un descuento y de unos días de prueba. Vamos a hacer especiales. una pausa, pero en un minuto medio. A ver, balance hasta ahora del discurso de Abascal. Gabriel. Bueno, yo lo indicaba antes, pienso que está eligiendo muy bien cuál es el adversario frente al cual puede reivindicar una figura de derecha clásica aceptable por el gran público. Hasta ahora me han venido diciendo que yo estoy en los límites de la legalidad constitucional. No, miren ustedes, los límites de la legalidad constitucional abiertamente sobrepasados son los de este señor del chalet, son los de esta horda que raya en los límites mismos de lo delictivo. A ver, Peter. Cuando antes hablabais de la respuesta coral que está dando el Partido Popular antes de que termine, bueno, pues de momento lo que parece que está funcionando es el discurso en equipo que el candidato a presidir y la persona que le ha presentado han dado. Tanto Garriga ha acertado en las formas, como parece que Santiago Abascal está acertando en el fondo. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que vamos a ver cómo estructura el discurso. A mí me parece que ha habido un momento en el que ha empezado a hacer un collage un tanto complicado. Que podía haber terminado, ¿no? No, pero quiero decir, ha habido como, de repente ha estado muy firme, y lo comentábamos cuando hablaba de lo que ha pasado en las residencias con los ancianitos que se han muerto, y punto seguido, ha empezado a hablar del respeto a los funcionarios de la Cámara, y no he terminado de entender muy bien esa transición. Yo creo que a lo mejor le pierde esa vocación omnívora de sacarlo todo a relucir en vez de hacer un buen resumen de los pliegos de cargos. Es una fatalidad de los discursos presidenciales y que se quieren presidenciales. Siempre le sobra, de 2 horas le sobra una. Sí. Pero yo, fíjate, he visto el final. Esos minutos sí sobraban abiertamente. Fíjate, yo creo que si cuando dice voy a convocar elecciones y yo, a diferencia de usted, yo cumplo mi palabra, muchas gracias, señora presidenta. Se acabó, o sea, faena corta, entras y ya Entre está. otras cosas, porque este es un debate, si de verdad va a haber debate, que no lo sabemos, también dependerá de la estrategia del gobierno, que se puede levantar cuando quiera y utilizar ilimitadamente el tiempo. Él tiene que guardarse munición para las réplicas, Claro, que es donde de verdad es eficaz. Por eso ese yo debate. creo que podría haber acabado en ese momento, que era una hora escasa, y además porque estaba en el tono perfecto. Hombre, ahora lo ha recuperado, es decir, pero toda esta cosa, digamos, gemebunda, sentimental, estos trabajadores y tal, pues hombre, está bien, pero yo creo que ahí no hay que abusar, sobre todo porque está hablando los grandes asuntos del Estado, que claro, tampoco pueden ser estos, ¿no? Pero él lo ha marcado en el respeto a la Cámara, ¿no? Sí, eso está bien. El problema es que, por ejemplo, no ha dicho nada de la presidenta, que podía haber dicho. Bueno, que la presidenta es todavía peor que la amiga de Luis Herrero. Tenemos que hacer una pausa, Federico, pero os comento que acaba de salir... También, y de Gabriel. Acabamos de tener acceso, Miguel Ángel Pérez, nuestro compañero, a la sentencia de Trapero, también al voto particular de Espejel. Dos claves, 2 datos interesantes. El voto particular de la magistrada Concepción Espejel, que lógicamente era la presidenta, aunque no la ponente. Y bueno, pues se argumentaba ese delito de sedición, es de 461 páginas, multiplica casi por 5 la extensión de la sentencia, que no llega a 70
140 páginas. Según Espejel, Trapero sumó sus esfuerzos para la celebración del 1 de octubre y puso medios eficaces para contribuir a ese resultado. Os estoy leyendo párrafos textuales. Fue poniendo diversas trabas al cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pautó una actuación de mínimos por parte de los Mossos para impedir el 1 de octubre. Esto es parte solamente del voto particular. Hay que decir que es que reproduce, no digo textualmente, pero casi, el testimonio de Pérez de los Cobos, a quien despreció, por cierto, Pablo Iglesias, diciendo a un viejo guardia civil al que lo han cesado, no sabe qué es destituir, al que lo han cesado por alguna falta de eso, y que ustedes, en el discurso contra Cayetana, y que ustedes están animando a no se sabe qué, a rebelarse. O sea, hay que recordar que, claro, ese discurso del que tenía a cargo, desde el punto de vista del Estado, la seguridad, condenaba a Trapero ineludiblemente. La sentencia, por su parte, de 96 páginas, que le exculpa de cualquier delito, ¿no? Dice que no hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en un instrumento del proceso independentista. Las actuaciones de Trapero parecen estar dirigidas a minimizar los daños, aunque ello supusiera... Bueno, eso es falso. El final de... Eso es una vergüenza, no es cuestión de verdad o de falsedad, sí. Claro que es falso, pero es una vergüenza que se pueda poner eso en una sentencia. Eso es el ponente, ayudado por un señor Vieira, que se ha pasado al ponente. Porque en teoría había una persona más APM, que era Espejel, otro, que era Sáenz, que era un progre, y luego estaba el otro que decían que era, pues no sé si victorino, conservador, digamos, normal. Ya estás muy puesto en las ganaderías judiciales, ¿eh? Pero hombre, claro, es que uno tiene que aprender, no ves que estamos aquí rodeados de bichos con cuernos. Pero esa historia es de vergüenza. Y viene de la maldita sentencia del Supremo de Marchena, porque de ahí la Fiscalía extrae que sea sedición. Y luego, como esta es una Fiscalía corrupta hasta el tuétano, dice, no sedición, vamos a dejarlo en desobediencia. Así que dice el progre, ni desobediencia ni nada. Bueno, nada, y va y lo dejan en nada. Lo hemos visto en las ruedas de prensa con pistola. Es una cadena de vergüenzas. Porque es que la primera vergüenza que se produce es que tradicionalmente, cuando alguien daba un golpe de Estado y se trata de una fuerza armada en concreto, pues uno asume que ha dado un golpe, pues claro, golpe de Estado. El viejo principio de faja o caja, oye, pues era una cuestión de honestidad básica. Si bueno, efectivamente ganas tu golpe, eres nunca, Dios, Milans, y si no ganas el golpe, pues no eres nada. Milans nunca pidió ni el indulto. Pero vamos a ver, que encima, además de la vergüenza del jefe de una fuerza armada que da un golpe y a continuación niega haberlo dado, además de eso, la vergüenza de un procedimiento judicial en el que se tapa uno los ojos para no ver lo que vimos todos, es decir, al jefe de la fuerza armada dando el golpe, es una cosa increíble. Bueno, vamos a hacer esa pausita y volvemos, porque Abascal ha vuelto a coger el segundo aire y ahora puede durar el boxeo, como diría Garci, no 12, sino 14, o los asaltos que hagan falta. Hubo una época en que en el boxeo no había límite de asaltos. Era mientras aguantaban. Que eso sí que es tremendo, ¿eh? Es La Mañana de Federico. Es Radio.